Estimados estudiantes, sean bienvenidos a una nueva clase. En esta oportunidad hablaremos acerca de las energías renovables. Como tal, nosotros necesitamos unos pequeños antecedentes antes de iniciar el tema de las energías renovables como tal. Y es necesario recordar un poco los conceptos que manejamos de los prerequisitos de esta asignatura. Entre ellos necesitamos verificar el hecho de que la energía se puede manifestar en muchas maneras. Y como ya se ha visto anteriormente, la primera ley de la termodinámica establece que la energía no puede crearse ni destruirse, sino que simplemente transformarse. Es por ello que de las energías que vamos a ver en esta clase, vamos a notar que son una manifestación de un concepto que nosotros ya manejamos de nuestros estudios previos. Y es necesario que veamos las energías según la clasificación general que tenemos acá. Para ello, pues recordamos la energía cinética, ¿no? Debido al movimiento de una partícula de un cuerpo rígido con respecto a un marco de referencia inercial, y esa energía está asociada a la velocidad, al movimiento. Tenemos como siguiente la energía potencial, la cual, como recordarán, puede ser de dos tipos, puede ser energía elástica o energía potencial gravitatoria. En este caso nos enfocaremos prácticamente en la energía potencial gravitatoria, que es la diferencia de alturas o la altura que tiene un cuerpo con respecto también a un marco de referencia. La diferencia en alturas que un cuerpo experimenta puede calcularse en la energía potencial asociada al mismo. Posteriormente tenemos la energía electrostática, que como recordarán de sus estudios anteriores, está manifestado por la naturaleza de las cargas que puede tener una partícula o un cuerpo rígido. Estas cargas naturalmente provocan fuerzas que pueden ser de atracción o de repulsión según la naturaleza de las cargas, y estas fuerzas pueden aprovecharse para realizar un determinado trabajo y posteriormente extraer esa energía en forma útil o en otros tipos de energía que nosotros necesitemos. Posteriormente tenemos la energía electromagnética, que esta ya está asociada a cargas en movimiento, a diferencia de la anterior, en la cual pues podemos notar que debido al movimiento de una partícula en alguna región del espacio, esta produce campos magnéticos y a su vez estos campos magnéticos pueden utilizarse a través de los diferentes principios formulados en las leyes de Maxwell. Podemos obtener también energía útil a nuestro favor. Y por último también tenemos la energía nuclear, que es la asociada a la composición de las partículas atómicas, llámese en este caso a los diferentes arreglos que nosotros tenemos entre protones, neutrones y electrones, y a las diferentes configuraciones que estos pueden tener. Estas energías también pueden tener una manifestación como la energía química, porque también al final son energías de tipo nuclear. Ahora, es necesario para poder ver lo de las transformaciones hacer un pequeño recordatorio acerca de la naturaleza de las energías. Recordemos que las energías, cuando nosotros las tenemos disponibles de forma directa en la naturaleza sin ningún tipo de transformación, las vamos a conocer como energías primarias y serán el objeto de estudio de esta clase. Posteriormente, algunas de las energías pueden ser útiles, otras no, otras pueden ser útiles pero no al 100%. Entonces es necesario que nosotros, a través de centros de transformación, convirtamos esa energía en otra que nos sea más útil, ya sea para transportarse o para utilizarse de forma directa. Los centros de transformación generalmente son, por ejemplo, refinerías de petróleo, centrales hidroeléctricas, centrales geotérmicas, centrales fotovoltaicas, las cuales se encargan de transformarla en otra energía que a nosotros nos es más útil. En ese caso, combustibles, por ejemplo, y energía eléctrica. Posteriormente, esa energía que nosotros conocemos como secundaria se utiliza directamente en los centros de consumo, ya sea en el sector transporte, en el sector industria, en el sector residencial, en el sector gobierno, entre otras áreas. Ahora, es necesario que nosotros hagamos énfasis en el hecho de que la energía que nosotros tenemos disponible en el planeta, buena parte, como veremos más adelante, buena parte de esta energía procede directamente del Sol. El Sol prácticamente es nuestra fuerza motriz y es la que permite los diferentes intercambios de energía en el planeta. La energía que nosotros nos llega al planeta a través del Sol prácticamente viene a través de ondas electromagnéticas. No hay otra forma en la cual pueda hacerse este intercambio debido a que entre la Tierra y el Sol no hay ningún espacio. Así que se requiere que la transferencia de energía sea por radiación. Esta radiación entra, como lo observamos ahí en el punto 1, y parte de la radiación se refleja directamente en la parte superior de la atmósfera. Noten que eso provoca que la energía que nosotros veamos en la superficie no sea del 100%. Si seguimos la dirección que trae esa radiación, podemos observar que incluso hay una parte que se refleja en el interior ya de la atmósfera, llámese en este caso en las nubes. Incluso hay una parte que se difumina o se hace difusa en toda la atmósfera, y es por la razón por la cual nosotros podemos ver el color del cielo. Entonces,
Posteriormente, ya luego de todas esas pérdidas, nosotros observamos que con respecto al punto 1, la energía que nosotros tenemos disponible en la superficie es aproximadamente la mitad. Se verá con posterioridad que la energía que nosotros tenemos disponible del Sol afuera de la atmósfera y en condiciones ideales es de alrededor de 1300 watts por cada metro cuadrado de superficie. Aparentemente no es mucha energía, pero prácticamente si es nuestra fuerza motriz en toda la superficie del planeta es una energía suficiente para sostener la vida. Además, una vez la Tierra se ha calentado, al ser también un cuerpo que tiene una temperatura diferente del cero absoluto, según termodinámica, ese cuerpo también emite radiación. A diferencia de la radiación que nos viene hacia la Tierra, que es de naturaleza luz visible o de luz ultravioleta, la radiación que prácticamente se emite de la superficie es de onda corta o conocida por nosotros como infrarroja. Esta radiación prácticamente y coincidiendo con la energía reflejada intenta regresar hacia el espacio exterior. Sin embargo, debido a la capa de ozono y a la presencia de otros gases, hay una parte de la radiación que se emite que se refleja en la atmósfera y prácticamente regresa hacia la Tierra y se produce un fenómeno de ir y regresar. A eso se le conoce como los gases de efecto invernadero. Entonces, que prácticamente por actividad humana, como se comentó con anterioridad, está compuesto prácticamente por el CO2 y por el metano, que son los gases más predominantes en el efecto invernadero, debido, claro, a actividad humana. Ahora, una vez visto el concepto anterior, entonces ya nosotros podemos clasificar la naturaleza de las energías según las fuentes. Ahora, en función de esto, nosotros tenemos la energía, vamos a ver la primera que es debida a la presencia de los núcleos atómicos. En núcleos atómicos, como comentábamos, tenemos enlaces de tipo débil y tipo fuerte y también debido a cargas electrostáticas que provoca que los elementos se formen a partir de la combinación de protones, neutrones y electrones. Entonces, esto da naturaleza a la energía nuclear. Como tal, en el país no tenemos ninguna manifestación de este tipo de energía, sin embargo, a nivel mundial es una energía que es bastante utilizada, de verdad. De hecho, de nosotros es conocido muchos de los accidentes que están vinculados a este tipo de centros de transformación. Posteriormente, nosotros tenemos al Sol como una fuente de energía no renovable. Miren, pueden pensar el hecho de que el Sol sea una fuente de energía no renovable, pero veamos hacia dónde va la energía que el Sol nos ha suministrado. Vamos a ver dos tipos. En el caso del área no renovable, nosotros tenemos al Sol como la energía acumulada a partir de la fotosíntesis de las plantas y también de los desechos animales. Eso no está comentado acá en la diapositiva. Entonces, esos desechos con posterioridad y conforme el tiempo ha ido pasando, prácticamente han provocado que los desechos se acumulen sobre la superficie de la Tierra y en combinación con todos los movimientos y fenómenos climatológicos, han provocado a lo largo de toda la escala de la vida del planeta que nosotros tengamos energía disponible debido a la muerte de estos seres vivos. Entonces nosotros podemos notar que esa energía al final, a pesar de venir del Sol, es una manifestación a muy largo plazo con respecto a la escala humana. Entonces nosotros tenemos como tal tres energías que en la actualidad están disponibles por estos fenómenos que se produjeron en el pasado. Entonces nosotros tenemos la energía del carbón, la energía asociada al petróleo y la energía del gas natural, que al final son una manifestación más de la energía solar. Esto en cuanto a la energía no renovable, que es prácticamente la más conocida para nosotros. Ahora, es necesario que veamos las energías de tipo renovable en contraposición a las anteriores. Toda la energía al final y al cabo es de tipo renovable. La diferencia está en que nosotros la conocemos como renovable y no renovable por el hecho de que los ciclos en los cuales esa energía se renueva son muy largos comparados a la escala humana. Entonces, la energía de tipo no renovable que vimos en la lámina anterior se le conoce así porque su escala de renovación es muy larga comparada con la escala humana. Esto hace que los consumos que nosotros tenemos en la actualidad sean mucho más rápidos que los con los cuales esta energía se genera. Eso provoca obviamente que la energía se vaya terminando, ¿no? De hecho, es muy conocido para nosotros eso a través de las noticias, ¿no? Entonces, la energía renovable, a diferencia de la anterior, sus periodos de renovación o sus ciclos de renovación son cortos comparados con respecto a las energías no renovables. Entonces, veamos cada una de ellas a continuación. Observen que tenemos nuevamente al Sol ahora como fuente de energía renovable. Esta es de hecho la forma en la cual se utiliza actualmente la energía solar. Entonces, de estos vamos a ver 4 áreas grandes en las cuales esta energía se concentra o se deposita o se almacena y que posteriormente nosotros podemos utilizar.
La primera y más conocida para nosotros es la debida a la fotosíntesis, a la transformación que las plantas hacen de esta energía a través de sus alimentos y posteriormente de toda la cadena alimenticia. Incluso los desechos de los animales y los desechos nuestros también son utilizados en una energía que vamos a conocer con posterioridad, que es llamada biomasa, asociada prácticamente a todos los seres vivos del planeta. Posteriormente, tenemos el uso de la energía solar en forma directa, y en este caso tenemos dos grandes áreas, la energía solar fotovoltaica y la energía solar térmica. En el caso de la primera, la energía solar fotovoltaica es utilizada directamente para transformar la energía en forma de luz del sol en energía de tipo eléctrica. Y tenemos la energía solar térmica, cuyo propósito principal es transformar la energía solar en energía calorífica en cualquier sustancia de trabajo, generalmente agua. Esta agua o esa sustancia de trabajo puede utilizarse posteriormente en otra transformación para producir energía eléctrica o para utilizarse directamente en forma de calor en algún proceso o en algún uso residencial. Posteriormente, tenemos la acumulación de calor en el agua de forma directa. La manifestación de este caso en la energía hidráulica es a través de un concepto que nosotros manejamos desde la primaria, el ciclo hidrológico del agua. Como notamos en ese ciclo, parte del agua se evapora en los ríos, en los mares, el agua se evapora, el viento hace que el agua se introduzca nuevamente hacia el océano, esto precipite, se condense o se congele, incluso que caiga en forma de nieve, y posteriormente esto vuelve a descender. Entonces ese proceso cíclico es movido por el sol. De todos los flujos que nosotros tenemos de energía en ese ciclo, hay uno que es utilizado por la energía hidráulica y es el conocido como escorrentía. La escorrentía para nosotros en su nombre vulgar son los ríos. Entonces, la energía asociada al agua en los ríos es la que nosotros utilizamos para convertirla en forma eléctrica. Además, tenemos otro tipo de energía que está asociada a las diferencias de temperaturas que existen entre la superficie de los océanos y las profundidades. A través de un concepto térmico, de un concepto de termodinámica, que son las máquinas térmicas, nosotros podemos aprovechar esa energía para transformarla en otra que no sea más útil. Además, tenemos la energía del sol, que es utilizada también para calentar la atmósfera, y como saben ustedes, parte del calentamiento se produce principalmente en el ecuador, y la energía solar, que casi no llega a los polos, provoca que haya una diferencia de temperaturas entre la parte del ecuador y la parte de los polos. Esa diferencia de temperaturas provoca que haya diferencia de densidades, diferencia de presiones y provoca el movimiento del aire. En otras palabras, los vientos. Entonces, esta energía del viento también puede ser utilizada para transformarse en otras energías más útiles. De hecho, en el Don Quijote podemos notar el hecho del uso de los molinos de viento, ¿no? Esa es una cuestión que data de ya de mucho tiempo. Y una consecuencia más de la energía del viento es que el viento produce movimiento sobre la superficie del océano. Ese movimiento acumulado, y conforme nos vamos acercando hacia las costas, produce un tipo de energía que es conocida como la del oleaje, que también puede ser utilizada para transformarse en otra energía más útil. Ahora, otras manifestaciones de la energía son las interacciones gravitatorias que existen entre la Tierra y la Luna, y al final también una incidencia pequeña con respecto al Sol. Y es la que provoca el movimiento del agua en los océanos. Esto provoca las mareas y esa energía es conocida para nosotros como mareomotriz. Esa también puede utilizarse para convertirse en otra energía que sea útil. Y hay otro tipo de energía que no está asociada directamente a la interacción gravitatoria y que no está asociada al Sol, pero que está asociada a la alta temperatura que nosotros tenemos en el núcleo del planeta. En este caso, el magma caliente al interior. Este magma caliente también puede utilizarse para calentar agua, producir vapor. De hecho, es lo que sucede al interior de la Tierra, en la cual hay determinadas bolsas de vapor y que nosotros podemos como pinchar así como pinchamos una vejiga, podemos pinchar la superficie terrestre para poder extraer ese vapor y utilizarla de forma ventajosa para nosotros. Esta es conocida de hecho como la energía geotérmica. Posteriormente veremos cada una de estas energías. Te invito a que continúes adelante en la segunda parte. Hasta la próxima.